Buenos días, ingeniera. Nosotros somos el grupo número 2 y a continuación les vamos a explicar sobre la importancia del conocimiento de la comunicación. Yo soy Kevin Cornell y les voy a explicar sobre la comunicación científica, la comunicación oral y la comunicación escrita. La comunicación. Se llama comunicación a la transmisión de información entre dos o más personas que pertenezcan a una misma comunidad lingüística. La comunicación científica es la transmisión de ideas, pensamientos, emociones explicadas a través del conocimiento, de la investigación, de la experimentación y de los descubrimientos. La comunicación oral. La comunicación oral es el medio por el cual el ser humano transmite necesidades múltiples, utilizando una misma lengua que, sistematizada, produce el habla para interactuar con los entes sociales. Las características de la comunicación oral. Para su comprensión necesitas del órgano auditivo, el oír y el escuchar. La comunicación se presenta según el orden progresivo y sucesivo que ocupa cada palabra en la cadena hablada. Los ejemplos de la comunicación oral pueden ser la conferencia, la oratoria, la discusión, discurso, el panel, simposio, la conversación, etc. A continuación, sobre la comunicación escrita. El escritor se manifiesta con creatividad y su escrito es personalizado. Cuando el emisor redacta, lo hace con subjetividad, porque suele impulsarse por sus deseos, gustos, pensamientos en conformidad con las experiencias vividas. Por tanto, el emisor debe estar atento para no ser muy subjetivo en sus relatos, porque puede perder el valor estético en conformidad de lo que quiere comunicar. Las características de la comunicación escrita. La visión es el sentido o instrumento que facilita la comprensión del escrito. La escritura fue creada para contar y recordar la historia del universo, cronológicamente, por eso es permanente. Ejemplos de la comunicación escrita son la tipología de textos, los informativos, los argumentativos, los narrativos, los instructivos, los expositivos, descriptivos, etc. Buenos días, ingeniera. Yo les voy a hablar acerca de los elementos de la comunicación. Mira, mi nombre es Roberto Chango. A continuación, los elementos son el emisor, que el emisor es la persona que elabora y transmite la información. A continuación, el receptor. El receptor es la persona que recibe, interpreta y comprende la información transmitida por el emisor. A continuación, el mensaje. El mensaje es el contenido informativo que se transmite. Este mensaje se elabora por medio de signos. A continuación, el código. El código es un conjunto de signos que se relacionan entre sí y se combinan mediante unas reglas. El código puede ser verbal o no verbal. A continuación, el medio o canal. El canal es, por un lado, el medio físico por el que se difunde el mensaje. También se le conoce canal al sentido por el que el receptor percibe el mensaje. De ahí tenemos el ruido. El ruido se denomina ruido a cualquier dificultad que impide que el mensaje sea correctamente recibido por el receptor. Y por último, la retroalimentación. La retroalimentación se produce cuando el receptor es activo y reacciona ante lo que busca la comunicación. En este caso sería una respuesta. Al producirse una respuesta por parte del receptor, esto se convierte en emisor, provocando un cambio de rol. Ahora tenemos la relación de la comunicación con el lenguaje y la lengua. ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la facultad del ser humano para comunicarse. La lengua es un sistema de signos, que en este caso sería el idioma. El habla es la relación física del idioma. A continuación tenemos diferentes tipos de lenguaje, que es el habla. El habla es el uso de la lengua dentro de las características propias de cada comunidad lingüística. Se pueden ver sus divisiones dependiendo del donde estén. Por ejemplo, el habla del español de España es muy diferente al de aquí de Ecuador. La norma es el reglamento o la convención social que se establece dentro de cada región lingüística. El uso es la práctica del lenguaje. Dentro de la comunicación, cada individuo tiene diferentes maneras de emplear el código, que en este caso sería la lengua, para expresar un mensaje por medio del habla. El idiolecto es un lenguaje propio que se emplea en determinados grupos sociales o culturales. Las llamadas tribus urbanas son un claro ejemplo de este idiolecto. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Evelyn Cadena y yo les voy a hablar sobre las funciones del lenguaje.
Las funciones del lenguaje, la primera es la función denotativa o referencial. Esta es aquella que transmite una información objetiva sin necesidad de provocar una reacción en el receptor. Un ejemplo sería: el chocolate está bueno. A continuación, la función expresiva o emotiva. Esta se utiliza cuando el emisor transmite un estado de ánimo que tiene que ver con los sentimientos. Un ejemplo sería: qué bonito día, qué gusto verte, o ay. A continuación, la función apelativa. La función apelativa, su propósito es influir en el receptor para que él reaccione ante un mensaje recibido. Es más o menos como una orden. Un ejemplo sería: María, haga el favor de traer más agua, o Pedro, cierra la ventana. Luego viene la función fática, que la función fática es un ejemplo sería cuando estamos hablando por el celular y preguntamos si nos escucha, o también puede ser cuando dice: ¿sigues ahí? ¿No? ¿O hay alguien ahí? La función poética o estética. Esta función llama la atención en la manera elegante que se transmite, ya que para ello utiliza el lenguaje estílico con la utilización de los recursos literarios. Un ejemplo puede ser: bien vestido, bien recibido, en casa de herrero, cuchillo de palo, al que madruga Dios le ayuda. Y por último, la función metalingüística, que esta se manifiesta cuando se usa la lengua para hablar de la misma lengua o de otra. Un ejemplo podría ser: perro es un sustantivo común, vaca se escribe con B. ¿Y qué quieres decir? Bueno. 3. Buenos días, ingeniera. Mi nombre es Jessica Criollo. Yo les voy a explicar acerca de los 7 ejercicios para hablar en público. Hablar en público puede resultar todo un reto para alguno de nosotros, así como vencer el miedo, facilitar el tema a tratar. Sin embargo, como estudiantes deberemos enfrentar constantemente exposiciones y presentaciones, ya sea ante un equipo, profesores, autoridades y otros. Como primer punto tenemos exprésate con sencillez. Exprésate con sencillez, exprésate con palabras claves, concretas, que sean de tus conocimientos. La gente que te escucha captará una o dos de las principales ideas que expongas. Si no puedes expresar en un par de enunciados el punto que propones comunicar, entonces Organízate. Sea largo o corta tu exposición, es importante ordenar los elementos. Es decisivo tener un final poderoso y confundente, pues en la mayoría de los casos es que la gente mejor recuerda. Sé breve. Sé preciso para atraer la atención del público. Es importante también que la máxima duración para tu exposición sea de 12 a 15 minutos, para que la gente comprenda a lo que tú te estás refiriendo del tema. 4. Sé sincero. Demuestra tus capacidades en la expresión de palabras. Si tratas de ser distinto a como eres, probablemente no convencerás a nadie. Solo demuestra tus capacidades, porque lo que tú transmites implicará que tu público lo entienda. 5. Adúéñate de la situación. No empieces hasta que hayas captado toda la atención del público. En los primeros momentos de un discurso se establece el vínculo entre el público y el expositor. Sonríe, agradece a las personas que te presentan y luego espera un momento para comenzar tu discurso. 6. No leas, habla. Leer ante un auditorio no es una buena opción, sino más bien tienes que demostrar tus capacidades de lo que tú vas a expresarte ante ello. 7. Relájate. Es importante aprender a controlar tu respiración y ser positivos en que todo va a salir bien. Gracias. Bueno, toda esta ha sido nuestra exposición del grupo número 2. Espero que haya comprendido y muchas gracias.